días. Para nuestra primera conferencia del día, damos la bienvenida al doctor Hernando Pinzón Redondo, pediatra infectólogo, jefe del Departamento Científico del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja y docente de la Universidad de Cartagena. Con la presentación Neumonía atípica, actualización en su diagnóstico y tratamiento. Buenos días, muchas gracias al comité organizador por esta invitación. En los siguientes minutos vamos a tratar de presentarle, hablarle sobre neumonía por micoplasma. ¿Me da la primera, por favor? Es muy probable que los micoplasmas provengan de las bacterias gram positivas. Es decir, ellos sufrieron un proceso de evolución reduccionista. Eso trajo como consecuencia unas situaciones muy curiosas. Esos que ven ahí no son lombrices, son micoplasmas. Dentro de este proceso de evolución, les decía que sufrieron unas modificaciones extraordinarias. Es decir, ellos se volvieron aún más pequeñitos de lo que eran las bacterias gram positivas. De hecho, son los gérmenes de vida libre e independiente más pequeños. ¿Qué importancia tiene esto? Que no se observan con el microscopio óptico. Pero también dentro de este proceso evolutivo perdieron la pared celular, imagínense, de la pared celular importante en las bacterias. Esto trae como consecuencia ese polimorfismo que tienen. Son bacterias que adquieren diferentes formas, pero también perdieron la capacidad de teñirse con la coloración de Gram. No son sensibles a los antibióticos betalactámicos. Y no menos importante en ellos es la gran sensibilidad que tienen a varios agentes físicos y químicos como el pH, la temperatura, la humedad, ¿verdad? A los detergentes. ¿Eso qué importancia tiene? Hombre, importancia porque para su contacto, para la transmisión, se necesita un contacto estrecho y muy continuo. Además de eso, tienen una característica especial esos gérmenes, y es que su membrana celular está cubierta por esteroles, sustancias que no se observan ni en las bacterias ni en los virus. De hecho, cuando se descubrieron estos gérmenes, ellos, los descubridores pensaron que se trataba de un virus, pero el hecho de tener ambos ácidos nucleicos, RNA y DNA, y además de crecer en medios extracelulares, los hace totalmente diferentes a estos microorganismos. ¿Me da la primera, por favor? ¿Puedo tener No, yo tengo aquí a uno, vamos a ver si funciona. Bueno, estos gérmenes, los micoplasmas, pertenecen a esta familia Mycoplasmataceae y a esta clase Mollicuti. ¿Me da la siguiente, por favor? Ellos son tienen unas características especiales. La siguiente. Poseen en uno de sus extremos unas proteínas, que son estas, se llaman las proteínas de adhesión a las membranas celulares. Estos son gérmenes que se pegan en el epitelio respiratorio. El objetivo de ellos es actuar en el medio extracelular, pero en algunas oportunidades se hacen intracelular. Más adelante hablaremos de eso. Después de la citoadhesión, que es el fenómeno fundamental del daño que producen, hay unos fenómenos inflamatorios extremos, como producen inflamación crónica, las células infectadas se descaman, inducen ciliostasis, pero además ellos producen peróxido de hidrógeno y producen citotoxicidad celular. Mycoplasma pneumoniae es el único de los micoplasmas que tiene estas características, ¿verdad? Tienen un tiempo de duplicación de 6 horas. Esto hace que los cultivos
de este germen sea extremadamente lento, ¿verdad? El daño en los tejidos, miren esto, tiene más que ver con la respuesta inmune que con las propiedades destructivas del micoplasma. Es que el micoplasma induce gran inflamación. Y de esto es que vengo a hablarle en la parte final de la presentación. Les agradezco al señor del controlador del tiempo y acudo a su generosidad que me regale. Probablemente me voy a demorar más del tiempo estipulado por el comité organizador. Así que me perdona de antemano que me pase del tiempo. Deja la siguiente, por favor. Bueno, es responsable del 10 al 30% de las neumonías adquiridas en la comunidad en ese grupo etario y tienen una tasa de incidencia muy alta entre los 5 y los 20 años de edad. Pero micoplasma puede dar neumonía en todos los grupos etarios, incluso en neonatos, donde se dan cuadros supremamente severos. La incidencia, no es cierto que el micoplasma solamente produzca neumonía. Micoplasma, la mayoría de las infecciones son asintomáticas y son más frecuentes las infecciones no neumónicas que las neumónicas. De hecho, son 10 a 20 veces mayor que las neumónicas. Y la frecuencia de hospitalización es inversamente proporcional a la edad. Se hospitalizan los más pequeños. La siguiente, por favor. Este es un periodo de incubación, ¿verdad? Los niños son un importante reservorio de neumonía por micoplasma. En las preguntas también podemos hablar sobre eso. Y solo el 10% de los infectados desarrollan neumonía. Este concepto, que los cultivos permanecían positivos después de un tratamiento adecuado, la gente hace muchos años no sabíamos qué importancia tenía eso. Actualmente sí sabemos, el micoplasma produce una intensa respuesta inflamatoria cuando se queda en las vías respiratorias. Y esto hace que en las reinfecciones se produzcan cuadros muy severos y neumonías extremadamente fulminantes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos este concepto. Los síntomas aparecen gradualmente y pueden persistir durante varios meses. Creo que esta es la clave. La aparición gradual de los síntomas se diferencia de la presentación habitual de los virus. O sea, esta es una de las claves para pensar en neumonía por micoplasma. Es que tenemos que tener un alto índice de sospecha cuando un paciente tiene una infección respiratoria. Siempre preguntamos, bueno, ¿y esto cómo empezó? ¿Empezó súbitamente o gradual? Los virus empiezan súbitos, las micoplasmas tienen un periodo insidioso de varias semanas con tos, ¿verdad? Y fíjense ustedes lo que ocurre. La siguiente, por favor. La tos es lo más importante, pero puede haber fiebre, malestar, decaimiento, faringitis y estas cosas. La tos es el cuadro más característico de la neumonía por micoplasma y aparece en este tiempo. Ello va aumentando de manera progresiva, de tal manera que el micoplasma se apodera, en la tos, en la neumonía por micoplasma se apodera del cuadro clínico, es la manifestación clínica más sobresaliente. No es productiva habitualmente, aunque puede haber expectoraciones, blanquecina, con hilos de sangre. Fíjense esto, la ausencia de tos en un paciente que se está pensando en micoplasma hace improbable el diagnóstico. O sea, la tos es el signo clave. La tos y la forma de inicio gradual, insidiosa. ¿Me da la siguiente, por favor? Los pacientes no tienen dolor pleurítico, porque el derrame pleural en ellos habitualmente es infrecuente. Pero si tosemos mucho, todos tenemos la experiencia de que cuando tosemos mucho nos duele el pecho. Y eso puede confundirse con dolor pleurítico. La siguiente, por favor. Hay una cosa. Podemos tener escalofríos, pero no es el cuadro, la sensación esa de un temblor excesivo que acompaña a las neumonías por micoplasma, es decir, la tiritona. Entonces, pueden tener manifestaciones generales, pero hay ausencia de tiritona. El hecho de que micoplasma no se acompañe, es muy infrecuente la aparición de diarreas y de mialgias, nos permite distinguirla de los virus influenza, nos permite distinguirla de los adenovirus, pero ella puede causar, es decir, no es un cuadro frecuente de faringoamigdalitis en niños y en adultos, pero puede estar dentro de las causas de esto. La siguiente. Cuando examinamos un niño que tiene neumonía por micoplasma, es decir, no
encontramos mucho que nos diga. Puede haber sibilancias, ya pueden haber estertores bronquiales, pero no hay muchas cosas. Existe una clara disociación clínico-radiológica. Cuando a uno le muestran una placa de un paciente que tiene una neumonía por micoplasma, uno dice, bueno, ¿y este paciente dónde está? Y resulta que el paciente está ahí tranquilito, sin dificultad respiratoria. Entonces, eso contrasta y además está caminando. De hecho, le llaman la neumonía que camina, muchas veces. Pero, ojo, al final se van a dar cuenta de algo. Es poco frecuente el derrame pleural. La neumonía por micoplasma tiene esto, puede ser el catalizador de muchas infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Acuérdense lo que produce ciliostasis y produce gran inflamación crónica en el epitelio respiratorio. Esta puede haber coinfección con Bordetella pertussis. Imagínense un paciente con micoplasma tosiendo como un condenado y además tiene infección por Bordetella pertussis. Los pacientes asmáticos coinfectados con micoplasma tienen mayor propensión de desarrollar crisis más severas y más duraderas y además recurrentes. Y los estertores sibilantes pueden estar presentes en esta neumonía en una proporción muy alta, aún sin tener asma bronquial. Siempre nos dicen que las neumonías por micoplasma pueden presentar, lo cierto es que puede presentar, son indistinguibles a veces de las neumonías por neumococo, hemófilos, staph, pero estos son los 4 patrones más característicos, los que se repiten habitualmente en todos los trabajos: retículo nodular, opacidades nodulares, infiltrados intersticiales peribronquiales y perivasculares y un patrón nodular o de masa. Cuando esto aparece, debemos descartar linfomas, debemos pensar en tuberculosis y en las adenopatías biliares. Miren esto, la linfadenopatía biliar debe hacernos descartar tuberculosis y linfoma. Y ojo, en pacientes inmunocomprometidos con neumonía severa, los cambios radiológicos pueden no detectarse, como ocurre con los pacientes con leucemia. Entre más inmunosuprimido esté un paciente, la probabilidad de que aparezca neumonía, los signos clásicos de neumonía son menos frecuentes. Aquí tenemos estas imágenes que corresponden a estos infiltrados intersticiales peribronquiales y perivasculares. Aquí están. En este otro caso tenemos una niña con una radiografía de tórax donde una condensación en base pulmonar izquierda. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un exantema bronconeumónico bilateral y en esta radiografía una niña de 3 días con una historia de tos, fíjense ustedes, tos y una masa en base pulmonar derecha. Entonces, esos son los patrones radiológicos. Puede que el paciente no tenga muchas manifestaciones clínicas, pero ahí están las imágenes. La siguiente. Quiero detenerme aquí un poco. Fíjense qué le pasa a una persona, a un huésped que tenga una comorbilidad y se infecte con micoplasma neumonía. Hay situaciones clínicas que hacen que la neumonía por micoplasma sea extremadamente severa. Los pacientes con hipogamma globulinemia, los pacientes con trisomía 21, los pacientes con disfunción cardiopulmonar y, ojo, la enfermedad drepanocítica pueden sufrir infecciones más graves. Entonces, nosotros que tenemos tantas pacientes con anemia de células falciformes, no solamente pensemos en neumonía por gérmenes encapsulados, sino también por micoplasma. Y estos pacientes de neumonía por micoplasma pueden, con drepanocitosis, pueden desarrollar derrame pleural. No es habitual en pacientes con VIH, que tenemos hasta para tirar para el cielo, pero sí, fíjense que micoplasma fermentan otra especie, puede producir infecciones muy severas en los pacientes con VIH. Y ojo, aquí que también tenemos, y cada día tenemos más pacientes atópicos, los atópicos tienen un riesgo pero muy aumentado de desarrollar neumonía severa por micoplasma neumonía y además de ser severa, refractaria. Más adelante vamos a desarrollar el concepto de refractariedad, porque estos pacientes con atopia tienen mayor carga bacteriana en la vía aérea. 25% de ellos hacen complicaciones extrapulmonares y estas complicaciones pueden ocurrir antes, durante o después de la infección respiratoria. Esta es nuestra recomendación: tengan un alto índice de sospecha para neumonía por micoplasma. La forma gradual y la tos es la clave para pensar en ella. La siguiente.
Aquí rápidamente con esta crioaglutinina, siempre hablamos de ella, pero a veces no tenemos claro qué son. Es la primera respuesta humoral a las infecciones por micoplasma. Es inespecífica porque puede haber falsos positivos con otras cosas, con otros virus, con otras enfermedades autoinmunes, con cáncer, con una cantidad de cosas. La positividad de ellas son directamente proporcional a la severidad del cuadro clínico y falsos positivos se encuentran en todas esas cosas. Se hacen positivas 7 a 10 días después del comienzo de los síntomas. Entonces, no pidan eso en la primera semana de evolución de la enfermedad, porque vamos a tenerlas o en niveles muy bajos o van a estar ausentes. Y pueden estar elevadas hasta 2 o 3 meses. La terapia con antibióticos puede disminuir sus títulos, recuerden eso. La siguiente, por favor. Aquí esta es otra recomendación. No hagan una sola medición de crioaglutininas. Tenemos que hacer mediciones interdiarias después de la semana de inicio de la enfermedad para que con ellas tengamos el mayor rendimiento diagnóstico con ellas. Y estos títulos es altamente indicativo de infección por micoplasma. Ojo, la ausencia de títulos elevados de crioaglutinina no excluye el diagnóstico de neumonía por micoplasma. La siguiente, por favor. Los cultivos, ya les dije, un método laborioso, costoso, que podemos esperar hasta 3 o 4 semanas para el crecimiento de los gérmenes y no tiene en la práctica mayor utilidad. Su principal utilidad radica en el estudio de las manifestaciones extrapulmonares de micoplasma pneumoniae. La serología. La sensibilidad de la serología aumenta cuando se toman ellas después de la primera semana, es decir, alrededor de la segunda semana. No pidan serologías para micoplasma en los primeros 10 días de evolución de la enfermedad porque los títulos van a estar negativos. Mire, en niños basta un único título positivo en la fase aguda para hacer diagnóstico. O sea, no nos pongamos a ver qué título tiene, no. Tenemos un niño tosiendo con un inicio insidioso, el niño no se ve muy mal, tiene un patrón radiológico que se parece a la neumonía por micoplasma y una serología positiva. Después del inicio de la enfermedad, después de una semana, eso es suficiente para hacer diagnóstico de neumonía por micoplasma. En la reinfección no existe respuesta de IgG, sino un rápido incremento de la inmunoglobulina G. Lo mismo que ocurre en dengue, en las respuestas secundarias. La siguiente, por favor. La PCR. Esta es una gran prueba. Tiene una altísima sensibilidad y especificidad, útil para estudiar la afección pulmonar y extrapulmonar, pero tiene esta debilidad, que la PCR no distingue de forma fiable al portador del enfermo, del infectado. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? Para hacer esta distinción tenemos que recurrir, además de la PCR, a la realización de la IgM sérica. O sea, esa combinación nos permite hacer la diferencia entre el portador y el enfermo. Esta es una prueba que no utilizamos, pero esta es una prueba positiva con mayor frecuencia después del 7º día del inicio de los síntomas y captura los pacientes que tengan estas unidades formadoras de colonia en vía respiratoria. Aquí, es decir, de lo que les hablé no es nada nuevo, eso todo lo conocen ustedes. El motivo de traerle esta charla es hablarle un poquito sobre esto. Miren lo que pasa. El daño en el tejido broncoalveolar por micoplasma está mayormente dado por la respuesta inmune que por las características destructivas del germen. La inmunoglobulina, la interleuquina 18 es un importante regulador de la inmunidad celular y la activación de la respuesta inmune en las infecciones por micoplasma. Es decir, de toda esa cantidad de respuesta inflamatoria que se produce, hay una interleuquina, la interleuquina 18, que regula la respuesta inmune y produce gran inflamación. Los niveles séricos de esta interleuquina se encuentran elevados en las neumonías severas y refractarias por micoplasma. Es que micoplasma puede dar, además del grupo aquel de pacientes que tengan aquellos factores de riesgo de severidad, en pacientes sin esos factores de riesgo pueden dar neumonías muy severas. Hablamos los pacientes que tienen falla respiratoria, síndrome de distrés respiratorio o falla aguda. De eso estamos hablando de neumonía severa. Y las neumonías refractarias son definidas como el caso de un paciente que tenga fiebre por micoplasma, que tenga fiebre prolongada, acompañada por deterioro de los hallazgos radiológicos. Es decir, los hallazgos, se va agravando las imágenes radiológicas
en un paciente que tenga un manejo apropiado por macrólidos por 7 días. Claro que los macrólidos, que los micoplasmas pueden ser resistentes a los macrólidos, pero eso en nuestro medio es extremadamente infrecuente. Entonces, ¿cómo podemos predecir qué pacientes tendrán una neumonía severa o potencialmente fatal por micoplasma? Primero, que tengamos un alto índice de sospecha, eso es innegable. Pero fíjense ustedes estos artículos. Deshidrogenasa láctica como biomarcador de predicción de refractariedad en neumonías en niños por micoplasma neumonía. Y esta es la conclusión, que la deshidrogenasa sérica puede ser usada como un biomarcador para predecir la refractariedad de neumonía por micoplasma y determinar qué pacientes podrían beneficiarse con la terapia con corticoides en estadios tempranos de su hospitalización. Es decir, que además de los macrólidos hay un grupo de pacientes que no van a mejorar solamente con los antibióticos, sino que hay que utilizar corticosteroides. Dame otra. La utilidad de la ferritina y lactato de deshidrogenasa como biomarcadores de severidad. Y fíjense ustedes lo que dice. Los niveles séricos de deshidrogenasa láctica y ferritina podrían ser usados como predictores de severidad e indicación de corticoterapia en niños con neumonía por micoplasma neumonía. Aunque la concentración de ferritina sérica en fase de recuperación, bueno, la neumonía por micoplasma tiene 2 estadios, una fase aguda y una fase de recuperación. La ferritina es más eficaz en la fase de recuperación, mientras que la deshidrogenasa láctica tiene mayor sensibilidad para predecir en la fase aguda. Entonces, la siguiente, por favor. Otro artículo. Una respuesta excesiva de la interleuquina 18 juega un papel crítico en el desarrollo de las manifestaciones pulmonares en los pacientes con neumonía por micoplasma. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de determinar las interleuquinas séricas, la interleuquina 18, eso podría ser, pero es más fácil para nosotros determinar la ferritina y la deshidrogenasa láctica, ¿no es cierto? Estamos más familiarizados con esto. Esta determinación de los niveles séricos de la interleuquina 18 y la deshidrogenasa láctica pueden ser usados como parámetros para determinar qué pacientes son candidatos a terapia con corticoides. Además, los niveles de deshidrogenasa láctica pueden ser usados como marcadores en la evaluación y eficacia de la terapia en pacientes con neumonía refractaria. No solamente que además predice, sino además nos dice que el tratamiento que estamos utilizando es eficaz. Entonces, esta es la invitación a que pensemos en estas posibilidades. En los pacientes que tengan estos indicadores de severidad o de refractariedad, además de los macrólidos, utilizar prednisolona. En estos trabajos se utilizaron acitromicina, pero pudiera ser también que se utilice claritromicina. Todos ustedes conocen esto. Estos son los macrólidos que se utilizan, estas son las tetraciclinas, a las dosis que están indicadas para estos casos y la duración de los días. Aunque no está claro exactamente cuánto es la duración de la terapia antibiótica con macrólidos o con fluorquinolonas o con tetraciclinas en estos pacientes. Pero traje esta diapositiva porque me parece que pudiera ayudarnos en los casos en donde existe resistencia a los macrólidos. Doxiciclina, a estas dosis, y en 5 a 6 años se incrementan las dosis, pero también en los casos en que se pueda utilizar una fluorquinolona y no estén indicados las tetraciclinas, esta es la dosis y este es el número de días. Quiero, en estos días que tenemos tanto pesimismo por muchas cosas que suceden en nuestro país, fíjense lo que nos dice José Saramago: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Muchas gracias por su atención.